sencillo. Esto como referencia, ¿no? Como referencia de teoría literaria, porque estamos en esa parte de lo que es teoría literaria, y ustedes, pues, van a entender, van a comprender fácilmente. Cuando van a hacer su, por ejemplo, cuando van a poder escribir un poema, alguien les puede decir, a ver, escribe un poema para tu distrito, por ejemplo, ¿no? Hay un concurso de poesía, pues puedes escribir usando estas herramientas que vamos a aprender, hablando de lo que es métrica, lo que es rima, lo que es ritmo, ¿no? Pues alguno de ustedes seguramente, aparte del oficio, de la profesión que pueden tener en la vida, pues también pueden escribir. Como decíamos la clase pasada, para ser escritor, pues uno no necesita ir necesariamente a una universidad, ni siquiera tener la secundaria. Para hacer literatura simple basta digamos, esa aptitud de escribir, pero como digamos, un antecedente. Para escribir hay que leer, ¿no? Eso es básico. El que lee puede escribir, obviamente. Pero si no leemos, ahí vienen nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, ustedes, como chicos que están en este camino, empiecen a escribir, porque el arte de escribir es un camino no sencillo, pero apasionante, porque vamos a, digamos, entretener al lector. Se va a ver personas que nos van a leer, y ustedes, como jóvenes que son, tienen esa potencia, esa capacidad. Escribir, escriban, ¿no? Ahí se van a dar cuenta, pero si uno, algunas veces nosotros decimos, bueno, escribiré, pues quizás no me gusta escribir o no me nace escribir. Entonces, hagan partícipe de sus aptitudes y pueden resultar grandes escritores, ¿no? Pueden resultar grandes escritores, participen en los eventos que hay en su distrito, en su comunidad, y por ahí vamos puliendo, ¿no? Poesía, cuento, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, y el tema del día de hoy corresponde a lo que es versificación. ¿Sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Como les decía al inicio, acá sí un poco de atención. Esto, en el tema, en el curso de, bueno, en el tercer año, en el curso de comunicación, este es lo que siempre me preguntan. Profe, no entiendo esto, ¿cómo es esto, profe? Entonces hoy ya vamos a hablar los elementos del verso clásico. Es decir, la poesía que hemos visto en la clase pasada, lo que es el verso, de alguna manera, pues he entendido de que tiene elementos, ¿no? La poesía tiene elementos, y en este caso vamos a demostrar que tiene 3 elementos. ¿Ya, chicos? Entonces decimos que la versificación, o el verso, ¿no? El verso clásico, incluso les van a preguntar ahí en el módulo, esta entradita, ahí ya tienen la respuesta, les preguntan cuáles son los elementos del verso clásico. Básicamente son 3. Eso está en su módulo. Tenemos a la métrica, la rima y el ritmo. Chicos, esto no hay que olvidarnos. Esos son los 3 elementos del verso clásico: la métrica, la rima y el ritmo. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar hablando de lo que es métrica, ¿sí? ¿Qué es métrica? A ver, chicos, ¿qué les suena la medida métrica? ¿Qué será métrica? ¿Qué es metro? A ver, ayúdenme. ¿Qué será la métrica? ¿Qué es el metro? ¿Para qué sirve el metro? Para medir. Para medir. Muy Para bien, medir. correcto. Muy bien, Profesor, sirve el para metro medir. sirve para medir alguna área o algo. Muy bien, claro, correcto. Muy bien, chicos, excelente. Me gusta cuando participan con aciertos o desaciertos, participar, ese es lo bueno. Ahí me doy cuenta que están atentos a la clase. Si no, voy a pensar que están encendidos en la clase, pero están, bueno, cocinando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, bueno, fueron cocinando, pero algunos están en otras cosas, en el chat, por ejemplo, en Facebook. Muy bien, excelente, chicos. Ustedes ya me dijeron, la respuesta ya me lo dieron. La métrica, viene del término metro, sirve para medir. Claro, en esa cosa, bueno, en este tema no vamos a coger nuestra wincha o nuestra regla y vamos a medir los versos, ¿no? De cada poema. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el día de hoy ese punto, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué es la métrica? La métrica dice que es la medida del verso. Ojo, medida del verso. Hay que medir el verso. ¿Y cómo lo vamos a medir? Vamos a medir según el número de sílabas. Esto es importante. ¿Ya? Vamos a medir
el verso según el número, la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Recuerden, el verso es un rengloncito del poema. Un rengloncito del poema, ese es un verso. No hay que olvidarlos, ¿ya? Es el conteo de sílabas y se tendrá en cuenta dos aspectos. Acá vamos a estudiar lo que son las licencias poéticas y el otro punto que son la ley de acentos finales. Es decir, un escritor, en este caso hasta el siglo XIX fundamentalmente, los escritores, o sea, los poetas, tenían que conocer y aplicar en su poesía estos dos aspectos, las licencias poéticas y la ley de acentos finales. ¿Qué son las licencias poéticas? Vamos ahora, me ayudan chicos, ¿qué es una licencia? ¿Qué es una licencia? ¿Qué entienden por licencia? A ver chicos, ayúdenme. ¿Qué entienden por licencia? ¿Qué será licencia? Un permiso, profesor. Muy bien, claro, excelente. La licencia es un permiso. Por ejemplo, yo quiero manejar mi carro. Para manejar mi carro tengo que sacar una licencia de conducir, que es un permiso que me dan para poder conducir mi vehículo, ¿sí? Otro ejemplo, yo tengo una bodega, ¿no? Pongo una bodega y para que mi bodega pues funcione, necesito una licencia. Esa licencia me da permiso para pues atender mi bodega, porque sin esa licencia no puedo atender. Viene la municipalidad y me puede multar. Y si saco mi licencia, digo, mi brevete de conducir no saco mi brevete de conducir y me pongo a manejar, la policía me interviene y me pone pues una papeleta. En este caso, cuando hablamos de la poesía, vamos a entender como licencia poética un permiso que vamos a solicitar a la Real Academia de la Lengua Española, o sea, lo que llamamos a la RAE. ¿Qué es la RAE? La RAE, reitero que es Real Academia de la Lengua Española, es la institución, ¿no? Es la institución en la cual nosotros, los que hablamos el español, nos debemos de cómo debemos escribir, cómo debemos tildar, si debemos poner coma, no podemos poner coma, el punto, etcétera, etcétera. Es el ente normativo de la lengua española, reitero, la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, cuando hablamos de licencia poética, aquí nosotros vamos a pedir, o sea, los poetas, los escritores van a pedir un permiso a la RAE, ¿no? Para poder alargar o para poder acortar los versos con libertad, ¿sí? Para poder, reitero, para poder acortar o alargar los versos con libertad. Ojo, aplicando sílabas. Por eso se llama licencia poética. Entonces decimos, en este caso, que se tiene en cuenta para acordar o alargar los versos con absoluta libertad dentro de una composición literaria. Vamos a ver cuáles son esas licencias poéticas. Son 4. Ya chicos, son 4 licencias. Los nombres son raritos, ¿sí? Son raros los nombres, pero es sencillo, ¿ya? La primera licencia, por ejemplo, es sinalefa. La segunda licencia es sinéresis, la tercera es diéresis y el cuarto es el hiato. Hiato, diéresis, sinéresis, sinalefa. Bien, esto voy a minimizarlo, chicos, para poder entenderlo. Ya un ratito, por favor, voy a usar el otro formato. Un momentito. Bien. ¿Observan mi pantalla, chicos? Sí. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, gracias, hijo. Vamos acá. Primer punto, vamos a hablar de lo que es sinalefa. Observen acá, voy a resaltarlo esto. Es la teoría de sinalefa. ¿Qué es sinalefa entonces? Decimos que sinalefa dice que consiste en enlazar, ojo, enlazar quiere decir unir dos vocales situadas una al final de una palabra y la otra al comienzo de la siguiente. Voy a reiterar ya.
consisten al azar o en unir dos vocales situadas una al final de una palabra y la otra al comienzo de la siguiente. Profe, no se deje entender. Vamos a entender ahora con el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, esta palabra, digo, este verso, y acá me voy a ir a este verso, lo vamos a separar en sílabas gramaticales, ¿ya, chicos? En sílabas gramaticales, no en sílabas métricas, sino en sílabas gramaticales. Un momentito esto para que nos funcione bien. Ahí. Voy a separar en sílabas gramaticales, o sea, como enseña la gramática, como ustedes han enseñado en primer y segundo año, como lo han aprendido de esa manera. Entonces, acá, por ejemplo, voy separando acá, ¿no? Recuerden que las sílabas son emisiones fonéticas de sonido, ¿no? Una sola emisión de voz. En este caso, cuando digo estaba, la palabra estaba tiene 3 sílabas. Es, ¿no? Sí, estaba. Echado, echado, ¿no? Yo, ahí normal, no pasa nada. Tierra. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tierra, chicos? A ver, ayúdenme. 2 o 3 sílabas. ¿Cómo lo ven 2. allí? Muy bien, 2 sílabas. Excelente, 2 sílabas. Ahí encontramos un diptongo. Acá enfrente se mencionó en frente. Ahí estamos. Entonces, ¿cuántas sílabas encontramos? Encontramos 3 hasta acá, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sílabas. Ojo, estos son 14 sílabas, pero gramaticales, tal como enseña la Real Academia. La RAE enseña de esta manera, ¿ya? Enseña de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aplicando sinalefa. Observen acá. Cuando aplicamos sinalefa, por favor, bajo lo mismo, pero acá, fíjense, observen acá, queridos alumnos, la palabra es estaba. La palabra estaba termina en vocal. ¿Estamos de acuerdo? La palabra estaba termina en vocal. Voy a remarcar de otro color. Y la palabra echado empieza también en vocal. ¿Qué dice la regla? Cuando una palabra termina en vocal, reitero, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal, por sinalefa, o sea, solicitando licencia poética llamado sinalefa, lo vamos a formar en una sola sílaba, en una sola sílaba. Entonces, estaba, termina en vocal, echado empieza en vocal. Entonces, formamos una sola sílaba. ¿Estamos? Echado termina en vocal, ¿cierto? Pero yo, es la consonante Y, no es vocal. Entonces, ahí no podemos, ir de vocal a vocal. Aquí sí podemos, fíjense, yo termina en vocal y en empieza en vocal. ¿Se dan cuenta? Vamos a marcar todo esto ya, chicos. Termina en vocal. Entonces, por regla, ya saben ustedes que cuando una palabra termina en vocal, en este caso que es la O, y la siguiente palabra empieza en vocal, que es la E, forman una sola sílaba. Seguimos. En, como ven acá, no termina en vocal, la sí termina en vocal, pero tierra empieza en consonante, no termina en vocal, ahí no podemos formar. La palabra tierra sí termina en vocal, fíjense, tierra termina en vocal y enfrente empieza en vocal. Ahí podemos formar sinalefa. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué es sinalefa? Ya recordamos, es cuando vamos a unir dos vocales. Unión de dos vocales de una palabra que tiene vocal y la siguiente palabra que empieza en vocal. Entonces, aplicando un sinalefa, esto tenía que ser, o son en este caso, 2, 4, 5, hasta acá, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso tiene 11 sílabas métricas aplicando sinalefa. ¿Ya, chicos? Eso es sinalefa. ¿Me dejé entender, queridos alumnos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Muy bien. ¿Lo demás? Más o menos, profe. Profe, no es, no casi del 100%, pero sí lo entendimos algo. Ya. Vamos a repetir, ¿ya? Vamos a repetir. Observe, ya, chicos, voy a deshacer esto nuevamente. Acá. Voy a repetir.
Para entender esto lo voy a borrar, ¿ya? Vamos a formar en sílabas normales. Ustedes saben que el español, lo que nosotros hablamos, está formado por vocales y consonantes, ya saben eso, ¿no? Vocales A, E, I, O, U, las 5 vocales. Y las consonantes son los demás, ¿no? Los demás son consonantes. La B, la C, la D, la F son consonantes. Entonces, fíjense, ¿ah? Yo voy a marcar acá nomás. Ven acá, el verso sería de esta manera, esta parte. Observen. La regla dice que cuando una palabra termina en vocal, acá, por ejemplo, la palabra estaba termina en vocal, lo voy a marcar de otro color, y la palabra que echado, la otra palabra que sigue empieza en vocal, ahí va a haber sin alefa, ¿ya? Observen, echado termina en vocal, sí, pero esta Y no es vocal, es consonante. No podemos formar sin alefa ahí. La palabra yo sí termina en vocal. Fíjese, termina en vocal, la O. La palabra en, la que sigue, la palabra que sigue es en, empieza en vocal. Ahí vamos a formar sin alefa. En la palabra en, como pueden ver, termina en consonante. No podemos. La termina en vocal, cierto, pero tierra empieza en consonante. No podemos. La palabra tierra termina en vocal. Fíjese, termina en vocal. Y enfrente empieza en vocal. Ahí podemos. Como pueden ver, chicos, ustedes, las palabras que terminen en vocal y que empiecen en vocal, ahí vamos a formar sin alefa. Solo ahí formamos sin alefa. Entonces, esto lo hacemos igual que lo que estaba al inicio. Sí, sería es así, ¿no? Y aquí formamos sin alefa. ¿Por qué? Porque la regla nos dice, la regla sin alefa dice que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal, forma una sola sílaba. Sería ahí. ¿Sí? Ahí no hay problema. Aquí igual, termina en vocal, yo, y empieza la en vocal, igual forman una sola sílaba. ¿Ya? Y no pasa nada. Hasta aquí igual. Aquí tierra termina en vocal, como pueden ver, y enfrente empieza en vocal, juntan una sola sílaba. Una sola sílaba. Así. Y ahí nos salen, nuevamente reitero, 11 sílabas métricas aplicando sin alefa. ¿Ya? Aplicando sin alefa. 11 sílabas métricas. Entonces, eso es sin alefa. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal, formamos una sola sílaba. ¿Eh, chicos? Bien, vamos ahora con sinéresis. ¿Qué es sinéresis? Dice que consiste en formar un falso diptongo. Ojo, falso diptongo. Uniendo en una sílaba dos vocales que dentro de una palabra va en sílabas distintas. ¿Cómo es, profe, eso? A ver, observen acá. A ver, en este verso, lo que les voy a preguntar, ¿en dónde encuentran hiato? ¿En qué parte del verso encuentran hiato? Ustedes dirán, profe, ¿qué es hiato? Recordamos, hiato es separación de dos vocales. ¿En qué parte se van a separar o en qué palabras se van a separar dos vocales? A ver, chicos. ¿En qué palabras separamos dos vocales? ¿Alguien? A ver. ¿Dónde separamos ahí? ¿Dónde hay hiato? ¿Se olvidaron de los hiatos? En muerte, profesor. En la palabra muerte. Ya. ¿Otra idea? Bye, En profe. la palabra fatal, Fatal, dice ya. ¿Qué más? Bye. Cae, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguien más? ¿Otra idea? Bien, vamos acá. No se olviden, chicos, de este tema. Recuerden que diptongo es unión de dos vocales. Por ejemplo, acá, en este ejemplito que hemos visto acá arribita, acá hay diptongo. ¿Por qué diptongo? Porque encontramos dos vocales juntas. Ese es diptongo. Más diptongos no hay aquí. En este primer ejemplo que hemos visto, no hay diptongo. El único diptongo existe acá, en tie. Reitero, ¿por qué? Porque encontramos dos vocales juntas. Ese es diptongo, dos vocales juntas.
Hiato es separación de dos vocales. Reitero, separación de dos vocales. ¿Y dónde se separan dos vocales? Es aquí, queridos alumnos, aquí. Cae dos vocales. ¿Por qué, profe? Porque la A vocal abierta, la E vocal abierta se separan. En muerte no se pueden separar porque es un diptongo. Muerte, dos sílabas nada más. Este es diptongo. Entonces, ya tengan en cuenta, eso voy a marcarlo ya, chicos. Lo voy a marcar. Ahí está el diptongo. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a separar? De esta manera, ¿no? Lo separo gramaticalmente, ¿ya? A ver, esto lo voy a copiar mejor primero para pasar. Bien. Y separo, lazo, dos sílabas, ¿no? Fatal. Ojo, acá hay dos sílabas. Ahí no hay diptongo, no hay hiato, solamente sílabas. Recuerda, para que hay diptongo o hay hiato, tienen que estar juntos en la palabra dos vocales. Bien separamos o bien juntamos, ¿no? Aquí la palabra cae, hay dos vocales, digo, dos sílabas. A, E. Ahí encontramos hiato, no se olviden, hiato, separación de dos vocales, ¿ya? Y la palabra muerte, dos sílabas, ahí encontramos dos vocales juntas, a eso se llama diptongo. Pero acá nos dice formar un falso diptongo. ¿Y cuándo vamos a formar un falso diptongo? Cuando vamos a encontrar, en este caso, a ver, voy a subirlo un ratito, chicos, ahí. ¿Cuándo vamos a encontrar eso? Cuando vamos a encontrar los hiatos, ¿no? Entonces sería igualito, igual que la anterior, igual lo voy haciendo por acá. Aquí, como acá encontramos hiato, este es hiato, acá la regla dice que debemos formar un falso diptongo. O sea, lo tengo que juntar, este hiato, que por gramática se está separado, yo lo voy a juntar aplicando sinéresis. Ya, lo voy a juntar. Y de ahí, normal, se mantiene. Ya, chicos, entonces, si nos damos cuenta, acá en el primero sería acá 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá hay, en la primera, gramaticalmente hay 12 sílabas gramaticales. Y en la segunda, aplicando ya sinéresis, encontraríamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas métricas aplicando sinéresis. Reitero, ¿qué es sinéresis? Es cuando encontramos un hiato, como en este caso, recuerden que hiato es separación de dos vocales, y al aplicar sinéresis lo vamos a juntar en una sola vocal. Digo, en una sola sílaba. ¿Ya, chicos? En una sola sílaba. ¿Ya, chicos? Eso es sinéresis. Luego vamos con el otro que tiene relación también. Esto es la famosa diéresis. A ver, un momentito. No quiere bajar un ratito, un ratito. Se subió mucho esto. Ahí. ¿Y diéresis qué es? Veamos acá. Consiste en deshacer lo contrario, ¿no? Deshacer un diptongo verdadero. Ahí lo vamos a hacer un diptongo verdadero, separado en sus vocales artificialmente en dos sílabas distintas, ¿no? Formándolo en el sílabas poéticas. A ver, ayúdame, chicos, acá, ayúdenme. ¿En qué palabra encontramos diptongo? ¿En qué palabra encontramos diptongo? ¿Dónde hay diptongo? Aquí está fácil, ¿ah? Ahí no hay nada que pensar. ¿Dónde encontramos juntos dos vocales? ¿Dónde están juntos dos vocales, chicos? ¿Rojo, profe? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Lentamente. Dime, hijita, ¿no te escuché bien? Oriente, profesor. Oriente, profe. Claro, oriente. ¿Cómo, profe? ¿Dónde están? Acá están, pues, dos vocales juntas, ve. La I con la E, están juntitos ahí. Le dije dos vocales juntas, ¿ah? Entonces, observen acá, chicos. Entonces, ¿cómo sería en sílabas gramaticales? Eso lo voy a remarcar ya para que tengan en cuenta. Entonces, acá sería de esta manera. Separamos en forma gramatical, como nos han enseñado en primer año y segundo año en gramática, donde y límite, ¿sí, no? Rojo, dos sílabas, rojo, ¿no? Oriente sería O, siempre pronunciando O, bien, que ahí, ¿no?
Entonces, como pueden ver, acá está el diptongo. Este es el diptongo, unión de dos vocales. Eso no se olviden, chicos, ¿ah? Diptongo es unión de dos vocales. En los demás ejemplos no encontramos dos vocales. Acá hay una sola vocal, aquí hay una sola vocal, igual una sola vocal. En todo existe una sola vocal. Pero donde encontramos dos vocales juntas, aquí, en lo que está en rojito. Ahora, ¿qué es diéresis? Dice, diéresis es cuando vamos a deshacer, este diptongo lo vamos a deshacer, lo vamos a separar. Vamos a separar en sílabas. Entonces, esto sería de esta manera. Igual que el anterior que hemos visto acá, igualito nomás lo separamos. Igual acá, li, ¿sí? Igualito lo aplico. Pero, acá viene el pero. Este diptongo lo tengo que deshacer, lo tengo que separar. Ahí. ¿Sí? Esto lo estoy pidiendo un permiso para separarlo. Gramaticalmente se junta, pero aplicando diéresis lo separo. ¿Ya, chicos? Aplicando diéresis lo separo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las vocales cerradas? A ver, chicos, ayúdenme. Eso han hecho ustedes en primer año, segundo año. ¿Cuáles son las vocales cerradas? ¿Alguien recuerda? Ya les ayudo, ¿ya? Las vocales cerradas, eso nunca se olviden, es la I y la U. Las vocales abiertas son la A, E, O. Cerradas, ¿por qué cerradas? Porque cuando decimos, hablen ustedes ahí en su casita, cuando dicen I y cuando dicen U, la boca se cierra. Cuando digo A, E, O, la boca se abre. Y diptongos se van a formar en la combinación de la vocal cerrada con la vocal abierta. O puede ser al revés, vocal abierta con la vocal cerrada. Por ejemplo, aquí encontramos la I, vocal cerrada, la E, vocal abierta. ¿Estamos? Eso es diptongo, unión de dos vocales, en este caso entre una vocal cerrada, una vocal abierta o abierta con cerrada. ¿Sí? Eso no hay que olvidarnos. Entonces, por ejemplo, si acá vemos, hasta acá hay 2 sílabas, 4, 6, 8, 10, 12 sílabas. Este verso tiene 12 sílabas gramaticales, como debe de ser. Pero si aplicamos diéresis, ya en poesía, esto va a subir a 13, porque hemos acá, como se ha repartido nomás, esto sube a 13 sílabas métricas aplicando diéresis. ¿Ya, chicos? Eso es el diéresis. Y por último, hiato. Hiato es más sencillo. Recuerdan que en sinalefa hemos visto esto. Sí recuerdan, ¿no? ¿Qué era sinalefa? Sinalefa hemos visto acá. La primera, sinalefa. ¿Y qué era sinalefa? Y hemos visto que era cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empezaba en vocal, formaban una sola sílaba. ¿Y qué es hiato? Hiato es cuando, por ejemplo, acá tiene, termina en vocal, sí. La empieza en consonante, no podemos formar sinalefa. La termina en vocal, mariposa empieza en consonante, no podemos formar sinalefa. Mariposa termina en vocal, cierto. 4 empieza en consonante, no podemos formar sinalefa. Aquí sí vamos a formar sinalefa. ¿Por qué, profe? Porque 4 termina en vocal, ¿sí? Y alas empieza en vocal. Aquí sí podemos formar sinalefa. Ya saben, ¿cómo sería si aplicamos sinalefa? Aplicando sinalefa, sería así, ¿no? Así más o menos. Vamos a separar ya. En forma gramatical sería así. En forma gramatical. ¿Ya? En forma gramatical. Aplicando sinalefa, esto lo juntamos. La O con la A lo juntamos. ¿Ya, chicos? Es aplicando sinalefa. Y, profe, ¿cómo es hiato? Hiato es cuando no se aplica sinalefa. Reitero, es cuando no se aplica sinalefa. Es decir, esto se debe mantener así. Tal cual. No lo juntamos. Ya, ese es hiato. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso tiene 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11. 11 sílabas métricas aplicando hiato. O sea, cuando no se aplica sinalefa. Es lo contrario de sinalefa. ¿Ya, chicos? Eso como referencia. Muy bien, continuamos en este caso. ¿Y qué es ley de acentos finales?
Es el otro elemento, ¿no? Las licencias poéticas y la ley de acentos finales. Observen, este tema también ustedes han desarrollado en primer, segundo año. Dice, si el verso termina en una palabra aguda, se agrega, voy a remarcarlo, se agrega una sílaba. No se olviden, ¿ya? Si una palabra es aguda, si la palabra es aguda, se agrega una sílaba. Si finaliza en una esdrújula, se resta una sílaba. ¿Ya? Y si acaba en una grave, palabra grave, no se altera, o sea, no se suma ni se resta, se mantiene. Vamos acá. Observen el ejemplo, ¿ya? La palabra azul, ¿dónde va el acento? ¿En la A o en la azul? El acento, la mayor fuerza de voz. El azul. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Ah, Ah, profesor. ah, Ya. A ver, les pregunto, ¿ya, chicos? Tú. Si fuera en la A, diría azul. Si fuera en la azul, es azul. Ustedes dicen, alcánzame mi chompa azul o mi chompa azul. Azul. Azul, Claro. profesor. En sul, claro, Claro. en sul, azul. Ahí cuando tienen Azul. ese problemita, conjuguen nomás. Digo, azul o azul. Rojo o rojo, ¿no? Entonces, la palabra azul, entonces les pregunto, ¿será aguda, grave o esdrújula? A ver, recordamos primer, segundo año. ¿Qué clase de palabra es palabra azul? ¿Aguda o grave? Ya, para ayudarles. grave. Ya, ¿qué dicen los demás? Dime, hija. grave. Grave, ya. No. Es palabra aguda. No se olviden, ¿ya? Bueno. No sabía. Sí, se me ha fíjense, olvidado. ¿ya? Sí, sí, hija, pasa eso, nos pasa siempre. Solamente no se olviden esto nunca, ¿ya? Voy a poner este ejemplito acá nomás, ¿ya? Por favor, eso no es tema de clase, pero un poco para recordar. Digo, por ejemplo, la palabra po, li, go, no. Por ejemplo, esta palabrita, ¿ya? No se olviden, si la mayor fuerza recae aquí, esta es la, wow, esa parte que vemos es la última sílaba. Voy a poner de color rojo, ¿ya? Del mismo color. Esta palabrita es, el rojo va a ser aguda, ¿ya? La última sílaba. Si el acento recae en la penúltima sílaba, que estoy remarcándola acá, vamos a ponerlo de color azul, ya voy a poner azulito, esa es palabra grave. Si la mayor fuerza recae no en la última ni en la penúltima, sino en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Y le voy a poner de color amarillo, ¿ya? Ahí, de color amarillo. Entonces, ya saben, esto es aguda, esto de acá sería grave y esto de acá es esdrújula, ¿ya? Para ayudarnos. Entonces, como pueden ver, la palabra azul es una palabra, es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Por ejemplo, la última sílaba ya hemos dicho que es en no. Aquí la mayor fuerza de voz es en sul. Entonces, azul, cuando digo, recae la mayor fuerza de voz. Entonces, esta palabra, por ejemplo, tiene, ¿cuántas sílabas? Tiene 7 sílabas. Veamos, 1, hasta ahí, 2, 3, ¿no? Cielo, 4, 5, 6, 7. Acá está esos 7. ¿Qué nos dice la regla? La regla dice que cuando una palabra termina en palabra aguda, se agrega una sílaba. 7 más 1 igual 8. Chicos, 8. Veamos acá el otro ejemplo. La palabra marineros, ¿dónde va el acento? Marineros, ¿dónde recae el acento? La mayor fuerza de voz. ¿En cuál de las sílabas? En la ma, en ri, en ne. Ayúdenme, chicos. En la En ne. En la ne. Les pregunto, ¿qué clase de palabra? ¿Es rojo, azul o amarillo? Guíense de acá, de esa parte, de palabra polígono. ¿Es rojo, es azul o es amarillo?
Azul. Azul. Y si es azul, ¿qué palabra es? Aguda, grave, esdrújula. Grave. Grave. Correcto, correcto. Es palabra grave. Entonces este lo voy a poner de rojito. Así, ¿no? Entonces vamos a separar en sílabas. Ese sería K, calle de los marineros. Así, ¿no? Entonces, eso se supone que tiene 8 sílabas. Acá hay 2, 3, 4, hay 6, 8 sílabas tiene este verso. Y como la palabra termina en grave, ¿qué dice la grave? Cuando una palabra termina en grave, no se altera, se mantiene, no se suma ni se resta. Entonces acá se queda con 8 sílabas. Chicos? En 8 sílabas. Bien, vamos con el tercer verso. La palabra árboles, ¿dónde va el acento? En A. En ar, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Sí? Para todos pienso que no. Ahí está fácil. ¿Por qué, profe? Porque ahí está la tilde ya. Porque está con acento, profesor. Ya. Claro, está con tilde, ¿no? Muy bien. Les pregunto, ¿rojo, azul o amarillo? Amarillo. ¿Qué dicen los demás? Rojo. Rojo. Ah, no, pero nos guiamos de acá nos guiamos, de acá. En la Azul. palabra polígono, para reconocer de ahí nos guiamos. Si fuera en rojo, de si fuera en grave, el azul iría en bo. ¿Qué clase de palabra, chicos? Aguda, grave, esdrújula. Esdrújula. Claro, esdrújula. Les es última sílaba, bo, penúltima sílaba, y ar, antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula. No se olviden, fíjense que dónde va recayendo el acento. Dentro de la palabra recae en la tercera sílaba. Fíjense acá. 1, 3 sílabas, ¿sí o no? Hacia atrás, siempre recorremos atrás. Última, penúltima, antepenúltima. Lo que hemos visto, acá hemos dicho rojo, azul, amarillo. Acá está rojo, azul, amarillo. Entonces, fíjense, la palabra árbol es una palabra esdrújula. Y este verso tiene 9 sílabas. Y la regla que dice, cuando finaliza en una esdrújula, se resta una sílaba. 9 menos 1 igual 8. ¿Y chicos? Fíjense, 8 sílabas. Y por último, la palabra cielo. La palabra cielo tiene 2 sílabas. Cielo. ¿Dónde va el acento? ¿En cie o en lo va el acento, la mayor fuerza? Chicos, vamos. En la sí, profesor. En la lo. ¿En cie o en lo? En A lo, ver, profesor. ya. En sí. ¿Qué dicen los demás? Tú dices, ¿eres mi cielo o eres mi cielo? ¿Eres mi cielo En la sí. o eres mi Sí. cielo? Sí, en el sí, el lo. Aquí En la va el sí, acento. profesor. Ahí va el acento. Cielo. Cielo, no, cielo. Ah, entonces separamos, así sería, ¿no? Si separamos de esta manera. Así quedaría. Y encontramos 8 sílabas. Y la palabra cielo, como pueden ver, ¿qué clase de palabra? ¿Aguda o grave? Grave. Grave, muy bien. Es la última sílaba. Si hubiera sido en lo, hubiera sido aguda, pero va en grave, en la segunda sílaba. Ya entonces es una palabra grave. Y en este caso, ya saben por regla que cuando aplicamos ley de acentos finales, cuando termina una grave no se altera, se mantiene. 8. Fíjese, este poema, Granado, cielo azul, calle de los marineros, que verdes está tus árboles, qué alegres tienes cielo, ¿no? Entonces, este poema, por ejemplo, todos terminan en 8 sílabas, pero aplicando ley de acentos finales. ¿Ya, chicos? Es ley de acentos finales. Muy bien, continuamos entonces. Pasamos ahora a lo que es rima, ya el otro elemento del verso clásico, lo que es rima. ¿Ya, chicos?
A ver, vamos a ver. ¿Qué rima? ¿Qué entendemos por rima? Métrica hemos visto, medida del verso, que pueden ser las acentos finales o las licencias poéticas. La rima viene a ser básicamente, de acuerdo a lo que vemos acá, la igualdad de sonidos al final de los versos, ¿ya? A partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, tenemos una rima que se llama consonante. La rima consonante. Básicamente las rimas son dos clases, la consonante y la asonante. ¿Ya, chicos? ¿Y qué es la rima consonante? Dice, en este caso también llamada rima perfecta. En algunos libros van a encontrar como rima consonante y en otros lo pueden encontrar como rima perfecta, que es lo mismo. ¿Y qué es esa rima? Es aquella rima que llega a todos los sonidos, incluyendo vocales y consonantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son iguales las vocales y las consonantes. Como decíamos atrás, momentos atrás, las vocales son 5 y las consonantes en el español son 19 cuando hablamos. A, E son vocales, B, C son consonantes. Veamos acá. Acá ya lo hemos marcado, ya está con negrita. Fíjense, mi pobre pálida. Fíjense la palabra pálida. El acento va en pa, pero recalco de acá para allá nada más. Ahí. Le voy a poner el rojito, ¿ya? Igual cuando digo crisálida, observen. Crisálida. Ahí. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, queridos chicos, ¿son iguales las vocales o no? Sí, son iguales. Esta A con esta A. L con L. I con I. D con D. A con A. Entonces son iguales no solamente vocales, sino también son iguales consonantes. ¿Se deja entender, chicos? ¿Me entendieron? Sí, Más o profesor. menos, profesor. Sí, profe. Ya. Un ejemplo más. Voy a botar el chicle y explico con el otro ejemplo, ¿ya? Ya. Voy a agrandar en ese sentido mejor. Acá me van a entender mejor con el puntero, ¿ya? A ver, ¿dónde estás, puntero? Observen, la palabra mariposa, por ejemplo, el acento recae en po. El acento a maripo, en po. Entonces esto yo lo jalo para acá. Osa. Igual cuando digo rosa, el acento va, cuando digo rosa, el acento va en ro. Entonces de la vocal lo jalo para acá. Ahora, ¿qué rima? Rima consonante. La regla nos dice que rima consonante es cuando son iguales vocales y consonantes. Observen. O. ¿Son iguales o no? ¿Son iguales, chicos, o no? Sí, Sí, profesora. profesor. La S Vocal y con la vocal S. iguales. S con S son iguales o no? Sí, A con A son iguales o no? Este sí, verso termina en profesor. osa, este termina en osa. Es de acá, por ejemplo, con lo que hemos visto hace momentos atrás, es A con A, L con L, I con I, D con D, A con A. Este primer verso termina en álida, el segundo verso termina en álida. Ese álida, álida, osa, osa, eso se llama rima, pero solamente es al final de los versos, nada más. Entonces, cuando ustedes van a leer, por ejemplo, digo, mi pobre alma pálida, era una crisálida, luego mariposa de color de rosa. Ahí en la pronunciación se van a dar cuenta la rima, ¿no? Cómo va rimando las palabras. ¿Sí? Es rima consonante cuando son iguales, reitero, vocales y consonantes. ¿Ya, chicos? ¿Y qué rima asonante? Dices cuando se repiten solo las vocales, solo las vocales, ¿ah? Solo vocales. Fíjense, aquí trabajamos igual en la última palabra. La palabra alguna, ¿dónde va el acento? A ver, ayúdenme. Alguna, ¿dónde va el acento? En la U. Muy bien. En gu, ¿no? Alguna. Entonces, gu, ya mi profe me dijo, cuando lleva el acento, cojo de la vocal para allá. Tumba, ¿dónde va el acento? En la U. Muy bien. En la U, Tum. profesor. Tumba, Tum. ¿no? Tumba, no va a ser tumba, es tumba. Entonces, cojo la vocal, jalo para acá. Fíjese, la primera termina en una y la segunda termina en umba. No son iguales, pero sí son iguales en algo. ¿En qué son iguales? En
vocales. 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 Nada más vocales. Fíjese, la U con la U, la A con la A. Acá es N, pero acá es MB. No son iguales en consonantes, solo vocales. Eso se llama rima asonante. ¿Ya, chicos? Rima asonante. ¿Se dejó entender entre consonante y asonante? Sí, profesor. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, profesor. Muy bien, chicos. Solamente acá es un poquito de atención nada más. Entonces, ya saben, rima consonante cuando son iguales vocales y consonantes, y rima asonante cuando son iguales solamente las vocales. Ahora, acá hay un tema que también es bueno platicar, lo que es el verso libre. ¿Y qué es el verso libre? En lo que hemos visto, rima, métrica, se aplicaba básicamente hacia el siglo XIX. Los escritores y los poetas tenían mucho cuidado en eso. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX los poetas se rebelan y van a desarrollar lo que es el verso libre. ¿Y qué es el verso libre? El verso libre es un verso que forma parte de composiciones que no se atienen a ninguna forma, a ninguna norma métrica. El verso libre no tiene rima, ni medida fija, ni se integra a una estrofa determinada y permite, por tanto, una mayor libertad expresiva. Su uso ha sido frecuente en el siglo XX, en adelante, no hasta ahora. Es decir, hasta el siglo XIX los poetas, reitero, usaban lo que hemos estudiado, métrica, rima, ritmo. Pero a partir del siglo XX en adelante, ya se ha descartado. Claro, algunos lo pueden usar esos, pero los actuales hay una tendencia más por el verso libre. En el verso libre, aquí como vemos el ejemplo, ya no vamos a encontrar métrica, ya no vamos a encontrar rima, ya no. Ya no serán profe, entonces ¿para qué nos enseña? Pero ya no se usa. Pues hay una pregunta, es una pregunta lógica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú, te pones a estudiar y ex curso, ex materia, y tu profe te dice, hazme un análisis de este poema, y te pone un poema de Pablo Neruda, por ejemplo, o de Rubén Darío, en la cual tiene métrica, tiene rima, ¿no? Por ejemplo. Entonces no vas a poder entender, no vas a comprender, pues. ¿Por qué? Porque no vas a saber qué es métrica, no vas a saber qué es rima. Entonces el verso libre es como este de acá. Por ejemplo, el primer verso, para ver nada más así al sencillo, tiene ¿cuántas sílabas? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este primer verso tiene 7 sílabas, como un ejemplo. Acá puedes formar sinalefa, no puedes ni formar ni sinalefa, ni diéresis, ni sinéresis, ni hiato, no hay nada para formar. En el segundo verso, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fíjense, el segundo verso ya tiene 16. Acá tiene 7, acá tiene 16. Puedes formar, acá podemos formar, para cortar, ¿qué podemos formar? Sinéresis. No podemos formar ni sinéresis ni sinalefa. Sinalefa podemos formar acá uno, muerto y acá, ¿no? Acá podemos formar sinalefa. Aquí también, la H es como si no existiera. Aquí también. Nada hay más. Acá reducimos 16 menos 3, 13. No llega a 7, no llega a 7. Entonces, fíjense, hay libertad para el escritor. Profe, ¿tiene rima? Tampoco tiene rima. Fíjense, acá termina en haya. Acá hombre, como acento, ¿ah? Tanto, muriendo. Acá, si hacemos rima imperfecta, acá es con la E, O, A, O, E, A. No hay nada. Eso se llama verso libre. O sea, el que escribe verso libre ya no está preocupado si va a tener en 7 sílabas, luego intenta buscar en otros 7 sílabas, si termina en rima, consonante, asonante, etc. Ya no está preocupado, sino lo crea con libertad. Eso se llama verso libre. ¿Ya, chicos? Y los tipos de rimas son esto de acá: alterna, cruzada, abrazada, encadenada, monorrima. Que es tema que más o menos ya se va a desarrollar en quinto año, cuando van a hacer análisis más exhaustivo. Muy bien, queridos chicos, nos ganó la hora.
Espero que se haya dejado entender algo, pero ya tienen una noción más o menos, ahí tienen su módulo para que se puedan ir orientando, se pueden ir guiando. Tienen curso de... ¿Qué curso les falta, chicos? Ciencia. Ciencia, ¿no? Muy bien. No les quito más. Ciencia y ambiente, profesor. Sí. Muy bien. Gracias, chicos, por su tiempo y su paciencia. Nos vemos la próxima clase. Un feliz fin de Hasta semana. luego, Y profesor. muchas gracias, luego, chicos. profesor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Felicidades a todos. Cuídense.